encuentra con nosotros Gloria Guevara Manso, que es la presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, y Maribel Rodríguez, directora regional para Europa y Latinoamérica del WTTC. A continuación, le cedo la palabra a la maestra Guevara. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes. Mil gracias por acompañarnos en esta ocasión. Por más de 25 años, el WTTC, o el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, ha llevado a cabo investigación para analizar el impacto económico de viajes y turismo en 185 naciones. Todos los años damos a conocer un reporte de cuánto es la contribución de viajes y turismo. Normalmente lo damos en marzo, pero en esta ocasión, aprovechando que estoy en México, quisiera compartirles cuáles son las cifras globales, las cifras de la región, las cifras de México en particular, y donde vemos las oportunidades y qué es lo que está ocurriendo. Voy a compartir las cifras rápidamente y al final, si tuvieran alguna duda, podemos hablar más al respecto. El año 2017, para poner en contexto un poco, la economía creció un 3% y el PIB turístico creció 4.6%. En promedio, considerando estas 185 naciones. De acuerdo a las cifras que estamos liberando el día de hoy, en el 2018, que son nuestros últimos datos, la economía en promedio creció 3.2%, un poquito más que el año anterior, y el PIB turístico creció 3.9%. Por los últimos 8 años hemos visto un crecimiento del PIB turístico siempre por arriba de la economía, lo cual habla del potencial del sector. 1 de cada 10 empleos que existen en el planeta están relacionados con viajes y turismo, y de acuerdo a nuestra evaluación sabemos que 10.4% del PIB mundial es la contribución de viajes y turismo. 10.4%. Eso es algo muy relevante porque turismo y viajes en el mundo es un sector de los top 3, más grande, por ejemplo, que salud, más grande que manufactura, más grande que agricultura, más grande que minería, que muchos otros. ¿Qué otro dato es relevante? En Latinoamérica y Norteamérica compartíamos las cifras también de cómo estamos. Ahora, el 10.4 que mencioné equivale a 8.8 trillones de dólares. Esa es la contribución de viajes y turismo a la economía mundial. Norteamérica, México es parte de Norteamérica, nosotros lo seguimos considerando igual, donde está Canadá, Estados Unidos y México. 1.9 trillones de dólares es la contribución de viajes y turismo. Cuando vemos la región, vemos que es 8.2% del PIB de la región. La contribución de turismo es abajo del 10.4%, pero es muy importante porque la economía turística más grande del planeta es en Estados Unidos. Entonces, eso es algo que es muy relevante. Son 25.4 millones de empleos en Norteamérica, y la economía de estas tres naciones o de esta región el año pasado representó un crecimiento del 2.8%. Esto es abajo del promedio mundial, pero todavía abajo, señorita. relevante. Y el PIB turístico creció solamente un 2.3%. En comparación con el 3.9 vemos que es también abajo del promedio mundial. Ahora veamos a México. ¿Cómo vemos nosotros a México en comparación con el resto de las naciones y con el mundo? México, la contribución de viajes y turismo, de acuerdo a lo que el WTTC mide, que es el impacto directo, el impacto indirecto y el inducido, consideramos absolutamente toda la cadena, tuvo una contribución de 209 billones de dólares, lo que representa un 17.2% de la economía mexicana. 17.2% del PIB en México es la contribución de viajes y turismo. Son 9.5 millones de empleos los que dependen de este sector tan relevante, y mientras la economía creció el año pasado en promedio 2%, el PIB turístico creció 2.4%.
¿Qué es esto? Crecemos un poco arriba de la economía, pero abajo del promedio mundial. Muy relevante es que para el WTTC, pues sí es importante la cantidad de visitantes nacionales, internacionales, es muy relevante el gasto, pero en lo que nosotros nos enfocamos son dos factores muy importantes: cuántos empleos se generan y cuál es la contribución al PIB, porque al final del día tenemos que considerar el gasto de los visitantes y el impacto en la economía. No es suficiente el volumen de las personas, también hay que poner atención en cuánto gastan y cuánto contribuyen a la economía. Muy interesante también es que si a nivel mundial vemos que la contribución de viajeros nacionales y viajeros internacionales está entre un 71 y un 29%, que quiere decir que en el planeta la contribución es 71% de viajeros nacionales y 29%, 28.8, 29 para redondear, es viajeros internacionales. En México la mezcla es diferente. En México es 85.2 y 14.8. ¿Qué quiere decir? Que nuestra dependencia del viajero nacional todavía es muy superior a lo que existe como media a nivel internacional, lo que se concluye que es una oportunidad muy interesante para seguir creciendo no solamente el turismo nacional, pero también el turismo internacional. Otro dato muy relevante es si la contribución es por viajeros de placer o viajeros de negocios. A nivel global, para darles una idea, el 78.5% de la contribución son viajeros de placer y el resto son viajeros de negocio. En México el 94% son viajeros de placer y 5.9, casi un 6% son viajeros de negocios. Quiere decir que México tiene una gran dependencia también en el viajero de ocio, de placer, y hay una oportunidad para crecer también el viajero de negocios, congresos, convenciones, ese otro tipo de viajero que también genera una derrama muy relevante. 1 de cada 10 empleos, como dije, en el mundo dependen de viajes y turismo, y el número que a mí más me llama la atención y que habla acerca del potencial que existe en nuestro sector es cuando vemos el año pasado todos los empleos que se crearon en el planeta, en todos los sectores. 1 de cada 5 fueron viajes y turismo. A pesar de la inteligencia artificial, a pesar de la automatización, a pesar de todo lo que estamos viviendo, de todos los empleos que se generaron en el planeta, 1 en 5 fueron en viajes y turismo. Y ahí me voy a detener porque tengo muchísimas cifras, pero creo que con esas podemos empezar y abrir para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Primero, Ernesto Gloria, de Enfoque Noticias. Buenas tardes, señora Guevara. Quisiera preguntarle, el nuevo gobierno ha desaparecido organismos que promocionaban el turismo, me refiero concretamente al CPTM y ProMéxico. La idoneidad de que un país cuente con organismos como este, ¿cómo se ve desde el sector privado? ¿Son necesarios este tipo de organismos? No precisamente estos, pero otros que sí promuevan esta actividad. Y también me gustaría preguntarle respecto a la desaceleración económica global que se prevé para los próximos meses. ¿Qué tanto impactará al turismo en este sentido? Muchas gracias. Muy bien, primero la desaceleración económica que nosotros estamos notando, por ejemplo, la región que viene creciendo más en los últimos años es Asia. Y hemos visto un impacto en el año pasado, de hecho ya en los viajes dentro de Asia y los viajeros saliendo de China, por ejemplo, atribuimos parte de eso a ciertos factores. Uno de los factores es las tensiones por todas las negociaciones que se están dando en este momento en los acuerdos comerciales, en el trade entre Estados Unidos y China, ha tenido un impacto. Hemos visto, a pesar de esa caída de viajeros chinos a Estados Unidos, ayer sacamos las cifras de Estados Unidos y sigue siendo la economía más grande en el mundo
turísticamente hablando, pero por los últimos 7 años traían un crecimiento de 2 dígitos y el año pasado no fue el crecimiento similar, se mantuvo básicamente la misma cantidad que el año anterior o parecida. Entonces sí estamos viendo nosotros ese impacto. Sin embargo, muestra es que el PIB turístico creció arriba de la economía. Vemos que seguimos creciendo más rápido y por arriba de la economía mundial, no a los niveles que crecimos los años anteriores, pero seguimos por arriba del promedio mundial. Segundo es, en el caso de la promoción, respetamos mucho la decisión que ha tomado el gobierno y es una decisión que ha sido consumada. Sin embargo, nosotros creemos y entendemos que van a crear algún mecanismo para invertir en la promoción en México. Ese mecanismo, cualquiera que sea, es fundamental y es muy importante que sea en conjunto con el sector privado para que se siga promoviendo a México en el exterior. En los próximos años nosotros vemos un crecimiento muy relevante. IATA reportó, por ejemplo, de 4 billones de pasajeros se va a llegar a 8.2, van a ser lo doble la cantidad de pasajeros que vamos a ver en los próximos 10 años. Se van a generar 100 millones de empleos en los próximos 10 años en turismo. La pregunta ahí es, ¿cuánto de eso quiere captar México? ¿Cuánto de esos viajeros internacionales va a querer captar México? Y es fundamental que para que México mantenga su competitividad, es que trabaje con el sector privado en algún mecanismo, proceso o cualquier otra forma de colaboración para llevar a cabo esta promoción y que México siga siendo competitivo. Muchas gracias. Juan Luis Ramos, de El Sol de México, por favor. Gracias. Para preguntarte si desde el WTDC ya tuvieron la oportunidad de estudiar la Estrategia Nacional de Turismo que presentó el gobierno federal hace unos días. ¿Tendrás tu opinión sobre esta estrategia? También ahorita mencionas que a diferencia de nivel global en México, 85.2% de los viajeros son nacionales. El gobierno ha dicho que quieren apostar también al turismo nacional, que quieren apostarle más al gasto, más que a atraer a turistas internacionales. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas al respecto? Y así, básicamente serían esas las preguntas. Gracias. Bueno, 5 preguntas. Muy bien, primero la estrategia no la hemos evaluado con detalle porque fue el domingo y la verdad es que no tenemos todavía toda la información, simplemente nada más el resumen. De acuerdo a lo que tenemos conocimiento, entendemos que plantean invertir en destinos, en nuevos destinos, que es parte de una estrategia de diversificación, lo cual nos parece bien. Entendemos que quieren seguir apostando al turismo nacional, que creemos que es bueno. El turismo nacional siempre ha sido muy noble en este país y en muchos países, pero eso no significa que es uno o el otro. Hay que seguir apostando al turismo nacional, pero también al turismo internacional por la derrama que eso representa. Por ejemplo, en Estados Unidos el año pasado nosotros vimos un crecimiento en el turismo nacional y un decrecimiento o un no comparativo en el internacional, cayó un poco y eso les ha afectado en el crecimiento de su PIB turístico. Es fundamental enfocarse en los dos, en el nacional y en el internacional. Y volviendo a la estrategia que presentaron de desarrollo del producto, diversificación, invertir en turismo nacional, todo eso es algo que se ha venido haciendo por años y creemos que es fundamental que se siga haciendo. Lo único que no vi en ese resumen, porque no he visto la estrategia a detalle, es el tema de la promoción. Me imagino que lo tienen considerado, conociendo el secretario Torruco, que él viene del sector, me imagino que lo tiene ya bien planeado y la promoción es fundamental.
porque no es suficiente desarrollar producto, no es suficiente desarrollar nuevos destinos si no los comercializas y no los vendes. Y para poderlos comercializar y vender, pues hay que promoverlos para que la gente se entere de estos nuevos productos y de la nueva estrategia y de los nuevos destinos. Entonces es fundamental complementarlo con una promoción, pero me imagino que debe de estar considerado en su estrategia. No vi el detalle, pero yo creo que debe estar ahí. La Concanaco, de hecho, perdón, la Concanaco, el sector privado, presentó una iniciativa para ser ellos, ¿no?, quienes hagan la promoción, quienes tomen esta tarea de que hacía el CPTM. Entonces, el que el sector privado se esté echando esta tarea en los hombros, ¿cómo lo ven ustedes? Hay muchos modelos en el mundo. Yo te puedo platicar como de 10 diferentes modelos que conozco porque comparamos 185 naciones. Está el modelo americano, por ejemplo, que voltearon a ver hace algunos años, de hecho fue en 2011, cuando se implementó lo del Travel Promotion Act, o en 2010 por el presidente Obama, donde la mitad es aportación del sector privado y la mitad es aportación del gobierno vía un impuesto, y en la estrategia se sientan los dos a definir cómo se invierte. Hay otros modelos, como en Portugal, por ejemplo, que casi todos los fondos son del gobierno. Hay otros modelos en Asia que casi todos los fondos son del sector privado. Entonces hay diferentes fondos. Lo que es fundamental son dos cosas. Primero es que haya dinero para promoción, de donde venga, del sector privado, del público o de los dos. Y segundo, que se defina una estrategia en conjunto, que se tenga claro qué se va a promover y que la estrategia de promoción apoye la estrategia del turismo. Porque también lo que hemos visto muy deficiente en algunos países es que hay una muy buena estrategia de promoción, pero no está ligada a la estrategia de producto y a la estrategia turística y la estrategia de desarrollo local. Entonces promueven cosas que no existen o no están desarrolladas todavía para ser promovidas. Entonces es fundamental que haya esa conexión. Entonces ahí eso se trabaja en conjunto, el sector privado y el sector público, en este caso los gobiernos, y definen qué van a promover, qué quieren vender, cuántos turistas quieren atraer, de dónde los van a traer, y ya se pongan a trabajar en eso. Muchas gracias. Roberto Valadez, por favor, de Milenio. Respecto a esta cuestión sobre las políticas de México, en los últimos días hubo una controversia respecto a un video del gobierno federal en la Estrategia Nacional de Turismo, donde se criticó el hecho de que aparecía el logo del partido gobernante de Morena, además del candidato presidente actualmente. Entonces, saber su opinión respecto a este video que se ha difundido y que ha causado un poco de polémica, y respecto igual a los organismos de promoción, ¿cuál sería la recomendación de la WTTC respecto a estos organismos? Es decir, sea un organismo privado, totalmente privado, o organismo privado público. Gracias. Claro, el video no lo conozco, no lo he visto, entonces es un poco difícil comentar sobre el video. Lo que sí te puedo decir es que es fundamental que el turismo no se politice. El turismo debe de ser un sector, una actividad que beneficie a toda la población, a las comunidades, y genera gran bienestar, ayuda de forma, no solamente el impacto económico y la generación de empleos, pero también tiene un bienestar social. Entonces el turismo no se debe de politizar. No conozco el video, no sé cuáles sean los detalles, lo que sí te puedo decir es nuestra, de alguna forma, visión del turismo y los viajes. Acerca de lo que mencionabas de la promoción, como te decía, hay muchos ejemplos, dependiendo del país, y hemos visto todos los casos, y en todos los casos hay éxitos y hay fracasos. En casos, por ejemplo, como la promoción en Portugal, que daba hace un momento el ejemplo, 100% recurso del gobierno, están creciendo a 2 dígitos. En Portugal es impresionante lo que han hecho, se promueven de forma integral, trabajan de la mano con el sector privado, y es una promoción muy exitosa que les ha permitido generar un crecimiento en su PIB turístico, en la cantidad de visitantes, en el gasto,
y un poco también en los viajes nacionales. Hemos visto también casos donde es 100% por el sector privado, en algunas ciudades, en Asia, y también son casos muy exitosos. Y hemos visto casos donde es la combinación, sector privado y sector público, los recursos, donde también ha habido con gran éxito. Al final del día, el éxito no depende de quién pone los recursos, el éxito depende de la estrategia y de la colaboración público-privada. Lilia Eres, por favor, de Radio Centro. Sí, acá de este lado. Buenas tardes. Yo quiero insistir un poquito en el tema de la promoción. ¿Usted qué riesgos ve por el hecho de que no se establezca en este año una buena política o estrategia de promoción turística en México? Ahora, también otra pregunta. ¿Cuál es su opinión respecto al hecho de que por el argumento de la austeridad de este nuevo gobierno se estén cancelando algunos eventos internacionales en el país? Y finalmente, ¿cuál es la perspectiva que tienen ustedes como organización internacional respecto a la actividad turística para este año aquí en el país? Muy bien. La promoción que vemos nosotros a nivel mundial hoy en día es una promoción integral. No solamente son las famosas campañas que se llevan en televisión, en radio, importantes para dar a conocer sobre todo nuevos productos y diferenciarte, pero también entra todo el tema de redes sociales, una promoción online que llamamos más dirigida. Vemos también una estrategia de relaciones públicas que compensa la promoción, porque de nada sirve que te promuevas si no complementas con una estrategia de relaciones públicas. Los casos que hemos visto de mayor éxito cubren absolutamente todos estos renglones. Se tiene una estrategia de promoción, se promueven nuevos destinos, se promueven en los segmentos dirigidos y se promueve una estrategia con relaciones públicas, online y todo lo demás. Déjame te doy un ejemplo. ¿De qué sirve que promuevas un destino en un lugar donde no hay conectividad? Por ejemplo, es como si yo promoviera un destino del Pacífico mexicano en Miami y no hubiera vuelos de Miami a ese destino, es como un desperdicio de recursos. Entonces, la promoción tiene que ir apoyada por una estrategia, y esta estrategia es fundamental que se ejecute en conjunto y de la mano con el sector privado. Creemos que es fundamental que establezcan un mecanismo, cualquiera que sea, puede ser un nuevo consejo de promoción, puede ser un fideicomiso, hay muchos mecanismos que se pueden establecer, y en conversaciones que yo he tenido y que he escuchado, entiendo que están avanzando en ese aspecto, lo cual es muy alentador. México es una potencia turística y tiene que seguirse promoviendo, pero también tiene que seguir desarrollando producto. ¿Por qué? Porque tenemos muchos destinos exitosos de sol y playa, tenemos mucha cultura, tenemos mucha aventura, pero hay que seguir desarrollando producto también y promover ese producto. Eso es fundamental. No solamente hay que desarrollarlo y diversificarse, pero también promoverse. Cancelación de eventos internacionales es difícil para mí opinar porque no sé cuál sea el costo, no sé si esos eventos internacionales que tienes en mente o que tú mencionas están ligados con la estrategia, pero al final del día, si un evento internacional está ligado con la estrategia de promoción y va al segmento que te interesa atraer, se tiene que mantener el evento internacional. La mayoría de los eventos internacionales generan turismo y dan otra cara de tu país y permiten promoverte, pero tiene que ir al segmento que te interesa de alguna forma capitalizar y aprovechar que visiten a tu país, ¿no? Ok, dos últimas No sé si era lo preguntas. que preguntaste, ¿sí? Sobre el estudio que realizamos, la expectativa que tiene para... A la expectativa que tenemos nosotros para México, vemos, como decía, hubo un crecimiento interesante el año pasado. México sigue siendo un país que está de moda, un país muy relevante. Ayer yo estuve, para darles una cifra, ayer estuve en Miami y compartimos las cifras del reporte económico de Estados Unidos y de toda la región. Cuando comparamos a México el tamaño de la economía,
vemos que, por ejemplo, México es, no sé, el tamaño de la economía del PIB turístico es 15 veces República Dominicana o 20 veces Cuba. Es realmente muy relevante. México solo es 2/3 partes del tamaño de toda Latinoamérica, para darles una idea. En México, por ejemplo, toda Latinoamérica, cuando consideramos todo el PIB turístico de Latinoamérica, son 336 billones de dólares. México son 209. Entonces, un solo país comparado contra una región. Creemos que México ha venido haciendo las cosas bien por muchos años, décadas de que le apostamos al turismo, y es fundamental pues que le sigamos apostando al turismo. Nosotros anticipamos un crecimiento, que va a continuar este crecimiento, pero es fundamental que se mantenga este trabajo y que se siga definiendo como prioridad nacional, y se asignen los recursos, invierte en infraestructuras, invierte en promoción y en todo lo demás. Mencionaba que ayer compartí las cifras de Estados Unidos, donde venían cuáles son las nacionalidades que están viajando más a Estados Unidos y a dónde es que están viajando más los americanos. Y es muy interesante, el segundo país a donde más viajan los americanos es México, después de Canadá. Eso es muy importante, porque a pesar de lo que se escucha en las noticias y lo que pensamos que creen, es una cantidad muy importante la de americanos que tienen empatía con México y que tiene gran interés de seguir visitando México. Eso es muy relevante. Y al mismo tiempo, cuando vemos la cantidad de nacionalidades que visitan a Estados Unidos, la segunda nacionalidad que más los visita también es México. Pero al final del día, en la balanza, es más la derrama que dejan cuando vienen, y es más la cantidad de americanos que vienen hacia acá que la de mexicanos hacia allá, pero los dos somos muy relevantes. Dos últimas preguntas por cuestión de tiempo. Es Renata González, del periódico Reforma, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, otro de los temas que está en efervescencia ahorita en la Secretaría de Turismo es las plataformas de alojamiento en línea. Entonces me gustaría saber desde el Consejo qué opinión tienen respecto a estas plataformas y si han detectado que representen alguna afectación a las métricas de ocupación hotelera a nivel internacional. Gracias. Claro, esa es muy buena pregunta. El WTTC, a ver, hay dos organismos en el mundo que representan el sector a nivel global, ¿no? Uno es la OMT, que representa a los gobiernos, 150 naciones, son parte de los integrantes de la OMT, México es uno de ellos. Y por otro lado está el WTTC, tenemos más de 170 presidentes de todas las diferentes industrias en nuestro sector. Aerolíneas, aeropuertos, hoteleros, globalizadores, arrendadoras, hoteles, todos absolutamente los representantes del ecosistema están en el WTTC, incluidos los de las plataformas. En este caso Airbnb y Uber también son integrantes, los presidentes del WTTC. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Nuestro sector es un sector que ofrece un gran crecimiento, es un sector que tiene más de 8 años creciendo por arriba de la economía mundial, es un sector que ofrece una gran oportunidad y es un sector que está en constante innovación. Por todas estas razones, es un sector muy interesante para nuevos jugadores y es un sector que permite a estos nuevos jugadores integrarse y ser parte del ecosistema. Jugadores como Airbnb, como Uber, por mencionar algunas de estas plataformas que se les conoce hoy como el Sharing Economy. Ahora bien, ¿qué hemos visto? Hemos visto 3 diferentes escenarios. Hay países que han decidido regular proactivamente la convivencia de estos nuevos participantes y establecer reglas que han permitido una competencia justa, una competencia sana y, como se dice en inglés, un fair playing field, ¿no? Que estamos todos al mismo nivel. Países, por ejemplo, y ahorita me viene a la mente, Portugal otra vez. Portugal en el 2008, o un poco antes, estableció
una regulación donde todos los que integrantes de Airbnb tienen que tener un número y si no está en ese número no pueden estar en la plataforma. Lo hicieron de forma proactiva y han permitido crecer la oferta de pisos turísticos o estancias turísticas al mismo tiempo que también han crecido los hoteles, porque hay gran inversión en Oporto, en Lisboa y en diferentes lugares. Estados Unidos, por ejemplo, tenemos el caso de Seattle, de San Francisco, que lo han hecho proactivamente también y hoy en día conviven con los hoteles. Ahora, tenemos casos en otros países que no han sido proactivos y que han decidido esperar a que las cosas se acomoden solas y eso no está ocurriendo. Por ejemplo, en el caso que me imagino lo escucharon recientemente y los que estuvieron ustedes en Fitur lo debieron de haber vivido, en Barcelona y en España, que decidieron esperar y de hecho transfirieron esa responsabilidad del gobierno federal, al gobierno regional, al gobierno local, municipal, y no se reguló en su momento y generó un conflicto con los operadores locales porque no hay una competencia justa o porque no estaban las reglas claras o porque había algunos malentendidos. Nosotros creemos que es tan grande el sector que ofrece oportunidad para todos, pero es fundamental que cada quien haga su parte. Y hacer su parte quiere decir que se trabaje de la mano con los gobiernos, que se regule proactivamente, que se involucre a la comunidad para que se entienda también qué es lo que desea la comunidad, la sociedad local, para que el crecimiento sea sostenible y sea sustentable a largo plazo. Porque si no se involucra a la comunidad, si no se involucra al sector privado, si no se involucra a los diferentes jugadores, se puede regular en un silo, en una esquina, completamente independiente y a veces esas regulaciones son contraproducentes. Entonces es fundamental que se tarde un poco más de tiempo en el proceso para que se regule de forma efectiva. Cuando vemos casos donde Airbnb convive con Uber y convive con hoteles y hay espacio para todos, hemos visto un crecimiento impresionante y el beneficio ha llegado directamente a la comunidad. Lo que sí es un hecho, y que te puedo decir desde el punto de vista del WTTC, no podemos oponernos al progreso, no podemos oponernos al uso de la tecnología porque es imposible controlar eso y eso es algo que tenemos que, cuando vienen las nuevas tecnologías, es adaptarse, usarlas y aprovecharlas para que siga creciendo todos los integrantes del ecosistema. Y la última pregunta, Oscar Zúñiga, por favor, de Radio Fórmula. Gracias, buenas tardes. Hacer un par de preguntas. ¿Considera que las embajadas y consulados se le han o son las mejores instancias para promover turísticamente a México? Y bueno, en muchos países se ha dado alertas de viaje para nuestro país. Preguntar, ¿es México un lugar peligroso para los turistas? Gracias. Dos preguntas que esas no deberían de ser para mí, deberían de ser para el secretario, me imagino. Si yo creo que las embajadas y los consulados tienen el conocimiento, las herramientas, el presupuesto y todo lo que se necesita para hacer la promoción ideal, yo creo que es un tema muy complicado. ¿Por qué? Porque como dije hace un momento, la promoción tiene que ser integral. Y la promoción tiene que partir de qué es lo que se quiere promover, a qué segmentos se van a promover, y ya una vez que se define eso, pues se decide cómo se va a promover, cuál es la mejor forma. Se necesitan recursos, se necesitan ciertos conocimientos, ciertas habilidades. Yo sé de consulados y embajadas que tienen mucho trabajo y la prioridad número uno que tienen es representar a esos mexicanos en el exterior y ayudarlos con todos los incidentes o lo que requieran en el exterior, al mismo tiempo de la relación bilateral que llevan a cabo en la ciudad donde se encuentren, todo el apoyo a la comunidad mexicana. Entonces no sé si les va a alcanzar el tiempo para hacer mucha promoción. Ahora, los consulados y los embajadores, habiendo dicho eso, yo debo de reconocer que en algunos casos sí promueven a México y sí ayudan a promover a México. Cuando yo estuve en el gobierno, algunos embajadores y consulados
pues hacían una muestra gastronómica o promovían las rutas mayas o ayudaban con algo al respecto. Pero eso no quiere decir que ellos se encargaban de toda la estrategia se hacía en México y ellos simplemente colaboraban y ayudaban. Desconozco cómo se va a hacer en México, no tengo idea, no he preguntado y no me he involucrado en el detalle de cómo lo van a llevar a cabo en México. Sí pueden ayudar y pueden contribuir, pero yo no creo que tengan la experiencia que se requiere para hacer todo el trabajo. No sé cuál sea el mecanismo que se tiene pensado en este caso. En el caso de las alertas que preguntas, las alertas normalmente se escriben en el país, se documentan en el país. Eso lo aprendí cuando estuve en el gobierno. Es fundamental trabajar con los países que hacen esas alertas para compartirles la información. Vemos muchos tipos de alertas y algo que nosotros gestionamos desde el punto de vista WTTC es que las alertas sean justas, se enfoquen en los hechos, tengan la mayor cantidad de detalle posible, o sea, que pongan las cosas en contexto, que no generalicen y sobre todo que sean informativas. Las naciones tienen obligación de emitir alertas por cuestiones de seguros, por cuestiones de protección a sus ciudadanos, lo cual entendemos y tenemos claro, pero las alertas tienen que ser de acuerdo a hechos, concretas, específicas y no sacando las cosas de alguna forma generalizadas y de contexto, ¿no? Cuando vemos la alerta, por ejemplo, que existía hace 12 años en Estados Unidos hacia México, era muy general. La que vemos recientemente es muy particular, habla de estado por estado y algunos destinos en concreto. Yo creo que las alertas tienen que ser transparentes y de acuerdo a la información concreta. Si me permite preguntarle, hoy está en discusión la Guardia Nacional. ¿De cierta manera ustedes perciben que esto abona para mejorar la seguridad de los destinos turísticos y mejorar el turismo en México? No tengo el detalle de la Guardia Nacional. Lo único que sé es que se va a establecer una Guardia Nacional, que eso es algo que se venía proponiendo, ¿no? Que se propuso. Yo creo que todo suma, yo creo que todo suma. Si eso es parte de la estrategia de seguridad del país, definitivamente lo que ayude no solamente a los destinos turísticos, sino a todo el país, va a ayudar también a los destinos turísticos. Muchísimas gracias. Perdón, por cuestión de agenda. Una última pregunta. ¿Considera que esta infraestructura, este Tren Maya que propone el gobierno de México para impulsar el sureste del país va a ser suficiente para detonar una área tan estratégica como el turismo? Y la segunda, nada más, profundizar un poquito en el tema. Dice que no ha visto el video de la Secretaría de Turismo, que no se debe de politizar el turismo, pero si se sigue esta estrategia, si continúa el video, si se sigue hablando de los logros del gobierno, si se sigue politizando, ¿puede generar un impacto económico que pueda ser irreversible? Mira, los logros del gobierno siempre se han mencionado. Los logros, yo creo que es bueno que el gobierno comunique lo que está haciendo y es parte de su responsabilidad. Todos los gobiernos siempre hablan de los logros. El tema de politizar es diferente. Politizar se trata de apoyar a uno versus otro por algún tema político o no político. Eso es politizar. Nosotros creemos que el turismo no debe de politizarse. El turismo debe de beneficiar a todos los mexicanos sin importar el partido que hayan apoyado, sin importar de alguna forma qué tipo de gobierno tienen o qué piensan que sea mejor o no. Tiene que, de alguna forma, el turismo ser transparente y tiene que ser apolítico. Eso es lo que nosotros creemos. Y los logros se tienen que comunicar. En el tema del video, como te comenté, no he visto el video. No sé si es un video de promoción, no sé si es un video de informar logros, no sé si es un video de informar el plan de turismo. Lo voy a ver. Acabo de llegar, ayer llegué de Londres y me voy mañana, pero con mucho gusto ya más adelante daré mi opinión. Pero me imagino que es un video para comunicar la estrategia, no sé, no lo he visto. Y sobre el Tren Maya, lo que yo te puedo decir es fundamental que se invierta en infraestructura, no solamente en México, sino en el mundo. Nosotros estamos viendo que en los países que están avanzando y creciendo más,
es porque están invirtiendo en infraestructura. Infraestructura quiere decir conectividad aérea, conectividad terrestre, trenes, portuaria. Cuando el gobierno invierte en conectividad y en infraestructura en particular, después el sector privado invierte. Los integrantes del WTTC normalmente están monitoreando y nosotros reportamos cuáles son los países que están llevando a cabo la mayor inversión pública, y lo que tú vas a ver cuando ves esos reportes es donde hay inversión pública, luego sigue la inversión privada, porque dicen, si el gobierno le está apostando, yo también le apuesto. En el caso del Tren Maya, no conozco el proyecto, no conozco por dónde va a pasar el Tren Maya. Me parece que es importante que se invierta en infraestructura, es importante que se invierta en la conectividad del país. El sureste tiene un gran potencial, pero no sé más acerca de cuánto tiempo tardará ese tren, no sé cuándo estará listo, pero yo creo que es relevante que se siga invirtiendo en infraestructura. Ahora sí, la última pregunta, por favor, para el compañero, por ejemplo. Gracias, maestra Guevara. Carlos Tucci Ramos de Golf and Spa. Yo sí quisiera preguntar algo de turismo y golf. Y yo sí quisiera preguntar algo sobre el WTTC. Sabemos que este gobierno no va a hacer nada, no tiene una cosa clara. Yo lo que quisiera preguntar es, ¿cuáles son los organismos de la iniciativa privada que están en el sector turístico en México, con los cuales el WTTC mantiene una buena comunicación? ¿Con cuáles de ellos está realizando alguna estrategia? Qué bueno que creció 2.4 el Producto Interno Bruto, que tiene 2.4% de participación del Producto Interno Bruto, pero ¿cuál es la expectativa del WTTC sobre el crecimiento de México en 2019? Y por último, ¿cuántos CEOs de estas empresas mexicanas participan en el WTTC? Y vi que hace unas 9-10 horas usted puso que Barack Obama va a estar en Sevilla en el Summit del WTTC. ¿Cuál va a ser el tema del Summit? Gracias. Madre mía, 5 preguntas. Son muy rápidos. Para atrás, para adelante. Obama va como orador invitado a nuestro Summit. Estamos encantados porque hay muchos foros que lo invitan y no participa. Y aquí aceptó inmediatamente. En su mandato pasaron muchas cosas en turismo. Empezó muy complicado, como recordarán, por todo el tema financiero y la caída de la economía en Estados Unidos, que hasta a nosotros nos afectó, pero gracias a Obama se generó el Consejo de Promoción Turística Americano con el Travel Promotion Act. Gracias a Obama se implementó el Global Entry, gracias a Obama se puso turismo como una gran prioridad y se generó más de 1 millón de empleos. A Obama vamos a compartir, yo lo voy a entrevistar, un poco su visión, cuáles son las oportunidades que él ve y dónde están esas oportunidades y qué consejo nos da para enfocarnos en esas oportunidades. El tema de nuestro Summit se llama Change Makers. ¿Qué quiere decir Change Makers? Es agentes de cambio. Los líderes del WTTC son los líderes que de alguna forma crean este futuro. Nosotros decimos en inglés, y es un poco difícil de traducir, es Shaping the Future. Shaping the Future quiere decir como irlo formando, irlo amoldando, irlo generando. Y eso es exactamente lo que va a ocurrir en el Summit. En Sevilla vamos a hablar de cómo es el futuro. El futuro es digital, el futuro es 5G, el futuro es sustentable, el futuro es la generación Z o la generación milenio. El futuro son los viajeros chinos o son los viajeros europeos o son los dos. El futuro son los viajeros de familia o son viajeros individuales. ¿Dónde está el futuro en turismo? Son los carros autónomos, cómo van a impactar, por ejemplo, que poder contratar un auto que no tenga un chofer que venga y haga un servicio. Es inteligencia artificial, es el internet de las cosas o son las impresoras 3D. Vamos a hablar de cuáles son las tendencias y todo lo que se va a ver. El tema de cybersecurity, por ejemplo, es uno de los temas. ¿Dónde están las regiones? ¿Por qué Asia crece tanto? ¿Y cuál va a ser en los 4 o 5 próximos años la potencia turística en el mundo, ¿no? Eso se va a tomar en el tema. Tenemos speakers de muy alto nivel. Obviamente esperemos que esté con nosotros y va a estar el rey de España, el presidente de España, está invitado el presidente de Colombia, el presidente de Portugal, tenemos invitado al presidente del Parlamento Europeo, el comisionado de CBP, que es el encargado que lleva todo el tema de Customs Border Patrol en Estados Unidos,
tenemos más de 40 ministros o secretarios de turismo confirmados, secretario general de la OMT. Es una lista larga de participantes que en 2 días vamos a debatir lo que se espera, no en 6 meses, sino en los próximos 3 años, cuáles son las fuerzas que van a estar afectando nuestro sector y cuál es el futuro del turismo también, porque viene el tema de los robots, 47% de los empleos se van a automatizar, van a desaparecer. ¿Dónde están los empleos que se van a crear para que la gente se prepare y se enfoque en esos temas? CEOs en México, tenemos varios integrantes. En el WTTC el 30% de nuestros members están en Asia, 30% en Europa, 30% en América y 10% en el resto del mundo. En México, por ejemplo, tenemos José Carlos de Posadas, tenemos a Julián de Best Day, tenemos a José Luis Castro de CTS. Tenemos una lista larga de CEOs mexicanos que están muy involucrados y que participan con nosotros en todos los años en el foro y en los diferentes eventos regionales y en esta definición de estrategia. ¿Estamos en comunicación con asociaciones? Sí. El año pasado, por petición de nuestros integrantes, creamos una nueva membresía o categoría para destinos y para asociaciones. En destinos, por ejemplo, Visit USA es un member de WTTC, Visit Portugal es otro member de WTTC, Visit New York City también se integró, Dubai y hay muchos otros. No vamos a permitir 185 países, queremos que sea un poco más limitado y es por invitación principalmente. Y asociaciones, trabajamos con muchas asociaciones. Está la asociación de USA Travel, Roger Dow es el presidente, es uno de nuestros integrantes, la asociación alemana, la asociación británica, la turca, la española. En México estamos trabajando en este momento, hemos invitado a que participen en WTTC al CENET. Vamos a hacer la invitación también con Canaco Servitur para que si desean participar también se integren. También tenemos, ahorita me acordé de otros members, Gibran Chapur, la familia Chapur es otro integrante nuestro, Alex Osaya, AM Resorts también, Magma también, City Express, o sea, muchos integrantes. Está Playa Resorts, también es de nuestros integrantes, y por supuesto todas las empresas grandes que ustedes conocen, Expedia, Ctrip, que es como el Expedia en China, los globalizadores, aerolíneas, etc. Muchísimas gracias, les agradecemos a todos su presencia. Gracias.